Capítulo séptimo. El grito de los espejos. Justo cuando iba David entrando a su casa, el teléfono sonó. Era María Liña del hospital. Tenía algo lamentable que decir. Noticias que habrían de cambiar el rostro de la situación por la que los habitantes de aquella casa pasaban. Había fallecido. Ramón entró en una crisis. Tuvo un paro respiratorio. María Liña parecía desconsolada. Se sentía culpable, según lo manifestó por teléfono. Empezó a tener convulsiones. Llamé de inmediato a las enfermeras y se lo llevaron a cirugía. Murió en el quirófano, dijo, vistiendo su voz de un raro llanto, uno difícil de clasificar. David no lo podía creer. La situación, cualquiera que ésta fuera, se había salido de control desde hacía mucho, por lo que debía poner orden de inmediato y retomar el mando perdido. «Quédate allí hasta que lleguen las autoridades», ordenó David. «Y hasta que llegue la familia, ¿te puedo encargar eso?», solicitó David con mucho tacto. «Su amigo acaba de morir, ¿no es cierto?», dijo Anabela, envolviendo sus palabras en un halo de misterio y de terror. «Necesitamos quitar los listones negros», dijo, para luego dirigirse a Alicia. «¿Y tú, hermosa? ¿Nos puedes ayudar?», preguntó de nuevo. Anabela había escuchado su disposición de ayudar en lo que fuera. Ahora no podía negarse a hacer lo que aquella extraña mujer pedía. «Claro, ¿por dónde empiezo?», contestó. David instruyó a Matilde para que se apoyara en Alicia para hacer lo que Anabela había sugerido. Matilde organizó un contingente de quitado de listón dentro de toda la mansión, por llamarle de alguna manera. «Hay un espejo, uno solo, que necesito que no lo toquen», señaló la extraña mujer. «Cerca de este hay otra daga, como esta», dijo Anabela, mostrando una daga que llevaba consigo. «Si la encuentran, deberán envolverla en el paño púrpura que le di a su patrón», dijo apuntando a David. Nunca se imaginó estar haciendo este tipo de cosas. Estaba desesperado. Había hecho todo lo humanamente posible para encontrar a su hija, pero al parecer no era la parte humana del esfuerzo lo que necesitaba. La espontánea intervención de Anabela le abría un espectro más amplio posibilidades de encontrarla, y por algún raro motivo le había regresado la esperanza que había estado perdiendo, poco a poco, desde que el día inició. «Juancho, no tarda en hablar María Liña», instó David. «Necesito que estés al tanto de ella y que la recojas tan pronto llame. El Ministerio Público no debe tardar en llegar, y los familiares de Ramón deben estar en camino». Instruyó de igual forma a Juancho con otras cosas para él poder dedicarse a lo que sea que Anabela tenía en mente. «¿Qué fue lo que pasó con la niña, con Santina?», preguntó Alicia a Anabela. Esta segunda había llegado dando órdenes y coordinando a todo el mundo a hacer cosas aparentemente absurdas, bajo argumentaciones igualmente dispares. No se explicaba cómo fue que David accedió a ello. «El señor Argüelles debe estar muy desesperado para acceder a tanta patraña», pensó Alicia. Por alguna extraña razón, Anabela parecía escuchar sus pensamientos. «¿Piensas que son patrañas, no es cierto?», preguntó Anabela. «Sé que me contestarás, no he dicho eso, pero no necesitaste decirlo. Lo pensaste y lo hiciste con mucho desprecio hacia mí. Me juzgas por mi apariencia y por mi destreza en cosas que no entiendes, pero existen y nos afectan a todos de formas diferentes». Alicia no supo cómo supo, pero lo supo. No contestó, no aceptó, tampoco lo negó. Construyó un temporal e invisible muro hecho con ladrillos de silencio para soslayar esa incómoda aseveración. El teléfono volvió a sonar. Todo mundo en esa casa estaba lo suficientemente ocupado como para atenderlo. La única que podía hacerlo era Alicia, pero aunque no le correspondía hacerlo, dada la insistencia, contestó. «¿Residencia Argüelles Goldman?» «Buenas tardes, necesito hablar con David Argüelles», dijo una áspera voz al teléfono. «¿Quién le digo que lo busca?» «Dígale que el comandante Olegario Rendón tiene información para él», respondió con su acostumbrado tono de mando. Alicia corrió a avisarle a David. Le informó que alguien lo buscaba al teléfono. No fue hasta que le dijo de quién se trataba que David corrió literalmente para atender la llamada.
Olegario, estaba arriba. Me acaban de avisar. Me dicen que tienes información, dijo David con el aliento acelerado, atropellando palabras. Olegario podía oler ese sudor emocional que se destila a través de su voz. Comprendió bien la situación de su amigo y le informó que iría a verlo. «Iré a verte», dijo. «¿Puedes atenderme ahora? Hay información que debes conocer, pero no por teléfono». David accedió, por supuesto. Debían entrevistarse porque la muerte de Ramón dejaba muchas más preguntas que respuestas. Juancho encontró la daga a pocos centímetros de un gran espejo rectangular. El espejo era hermoso, por lo que no aguantó las ganas de ver su reflejo en él. Después de unos segundos de enfrentar su atención al rostro de ese espejo, pudo ver a la niña Carmen con una cadena en el cuello, como una especie de grillete. Ella gritaba desde el fondo de esa virtual imagen, pero Juancho no sabía qué hacer. Tardó mucho en concluir que no fue hasta que tomó la daga que pudo verla. No había pasado mucho tiempo cuando, al disponerse a salir del ático y avisar del hallazgo de la misma, logró ver a una sombría figura merodeando a la pequeña prisionera. El espectro fijó su vista en Juancho. Este se detuvo. Por alguna extraña razón, su cuerpo no le respondía. No supo qué hacer. Haciendo uso de toda su fuerza, levantó la daga y cortó la línea de vista que lo unía con aquella siniestra figura, liberándose de inmediato. Aunque aquello que experimentó no lo había vivido antes, eso no lo detuvo para completar la encomienda que tenía bajo su mandato. «Don David, encontré la daga», gritaba mientras bajaba torpemente los escalones de la escalera. Para cuando llegó a la planta baja, Matilde recibió la daga envolviéndola en el paño violeta que Ana Vera había provisto. Juancho seguía sudando frío. No estaba seguro de contarle a nadie por aquello por lo que había pasado. Sentía una mezcla entre miedo y responsabilidad por aquellos que lo acogieron en sus momentos de gran necesidad. Su lealtad a David pudo más que el miedo a esa monstruosa figura que lo atacó desde el otro lado del reflejo de ese espejo del mal. Mientras tanto, en el hospital, agentes del Ministerio Público llegaron minutos antes que la familia de Ramón. «¿A dónde se lo llevan?», preguntó su esposa. «¿Quiénes son ustedes?». Su voz se entrecortaba, por lo que sus dos hijos, Carlos y Felicia, intervinieron en su nombre. «Somos agentes del Ministerio Público, señora. Solo hacemos nuestro trabajo», contestó uno de ellos. «El señor Ramón Valtierra estaba solo cuando llegamos», añadió. Amanda Quiñones, esposa de Ramón. Pensó que después de haber ayudado a tanta gente, nadie tuvo la decencia de estar al pie de su lecho de muerte. Comenzó a pensar mal de David, principalmente. «¿Es usted la esposa del occiso?», preguntó uno de los agentes. «Sí». «Hubo alguien aquí de nombre David Argüelles. Al parecer el médico lo mandó a su casa. No tiene mucho de haberse ido», dijo el hombre, como prefaciando la intención del interrogatorio. «Dice aquí que una mujer se quedó. Todo parece indicar que una empleada del señor Argüelles. ¿Los conoce?». La pregunta alivió un poco esos malos pensamientos que ella tuvo sobre David. «Sí, es amigo de mi esposo. Perdón, era amigo de mi esposo», corrigió. «Perdió a su mujer hace poco y lo estuvo apoyando con el cambio de casa». La entrevista continuó. Debían llenar una serie de documentos mientras se llevaban el cuerpo para hacerle la autopsia de ley. En eso, ambos recibieron un llamado por radio. El compañero lo atendió. «Aquí 714, adelante», respondió. «El comandante pregunta que si ya tomaron la declaración, cambio», dijo una voz muy distorsionada. «Tenemos la declaración del médico y Santillán está terminando la de la esposa, cambio». «Cuando terminen, los quiero en la residencia de David Argüelles, cambio». Después de aquella comunicación radial, ambos se apuraron para reunirse en el punto geométrico señalado por su superior. «Gracias, señora. Debemos irnos», dijo el hombre. «Estos son mis datos. Nos pondremos en contacto con ustedes para entregarles el cuerpo, pero si hay algo por lo que necesite contactarnos, no duden en hacerlo». El agente Omar Santillán le entregó su tarjeta de presentación con sus datos de contacto. Se despidieron. Por otra parte, en casa de los Argüelles,
David recibió otra llamada, esta vez la de Amanda Quiñones. «David, buenas noches», dijo ella. «Los agentes me contaron lo de tu hija, no lo sabía. Cuando llegué los vi llevándose el cuerpo. Dejé a una empleada mía allá, para que me avisara cuando llegaras. ¿La pudiste ver?», preguntó David. «Te digo que no había nadie. Los policías tampoco vieron a nadie cuando llegaron». Esto le pareció muy raro a David. Ya solo faltaba que también María Liña estuviera desaparecida, llegó a pensar. No podía sacarse de la cabeza que la desaparición de Carmen, el accidente de Ramón y la muerte sorpresiva de éste ocurrieron cuando ella estaba presente. Eran muchos los factores que lo hicieron dudar. María Liña estaba desaparecida, sabía de los espejos y no hizo nada hasta que una niña le dijera lo que una muñeca le dijo que dijera. Este pensamiento iba madurando con el pasar de los minutos. David estaba esperando a que Olegario le diera esa información que tan misteriosamente le dijo que tenía. «¿Ahora qué sigue?», preguntó David a Anabela. «Con una colcha, bajen el espejo que está en el ático. No lo toquen con las manos. Cárguenlo con la colcha y póngalo en el centro de esta sala», dijo mientras adoptaba una postura preparatoria para algo que seguía según el ritual que solo ella conocía. Para cuando Juancho y David bajaron el espejo, siguiendo aquellas detalladas instrucciones que habían recibido, ésta ya había dibujado un círculo de sal de mar en el suelo. Pónganlo con cuidado en el centro del círculo y cuiden que la colcha no rompa el círculo de sal al quitarla. Lo dijo de un modo tal que no hubiera duda de lo que necesitaba que hiciera exactamente. Así lo hicieron. Ahora necesito un muñeco con el que la niña jugara habitualmente. Alicia se acordó de inmediato. «El señor Samuel», dijo Alicia. «¿Qué no es el nombre del conejo que buscamos la primera vez que nos vimos?» «El señor Zarzamel», corrigió Matilde. Sí, ese», añadió con algo de entusiasmo. Empezaba a creer que el de estar aprisionado en un espejo podía ser posible, de algún modo al menos. Del mismo modo comenzó a pensar que las cosas pudieran salir como Anabela estaba pronosticando que saldrían. La mente de Alicia daba vueltas. Salió al pórtico para hacer un par de llamadas. Eso parece. No tengo mucha información todavía, pero eso parece. Claro, lo mantendré informado. Me avisas cuando quieras que vaya. No es problema para mí en lo más mínimo. A ti. Adiós. Alicia terminó esa furtiva y misteriosa llamada sin notar que Matilde le estaba escuchando por el otro lado de la ventana. «Doña Matilde, ¿podría traernos el conejo de Carmen?», dijo David en un tono suave, aunque denotara una buena dosis de hartazgo. «Señor, ¿me permite unas palabras a solas?». La solicitud de Matilde no era usual. David accedió. Se lo llevó a la cocina para hablar con él de las sospechas que ella estaba teniendo de Alicia. «¿De qué se trata?», preguntó David con bastante extrañeza. «No confío mucho en esa amiga suya, la vendedora», dijo en voz muy baja. «La escuché hablando con alguien, al parecer él le estaba dando información o algo así. Solo quise advertirle para que tenga cuidado». «¿Qué tipo de cuidados debo tener?». «Mire, ella vendió la casa, luego llega junto con la ambulancia y casualmente tiene algo que decirle, según escuché en la puerta antes de que se fueran. Luego se retiran y Ramón muere. Además, según entiendo, ella fue la que encontró el muñeco de la niña Carmen». Matilde unió puntos y llegó a conclusiones, no necesariamente a unas que a David le agradaran o con las que estuviera de acuerdo, pero las consideró. «Ahí viene, si necesita algo, solo grite y yo vendré de inmediato». Matilde se retiró al tiempo que Alicia entraba. «Tuve que hacer una llamada pendiente», dijo Alicia. David recordó un dicho que su padre le decía cuando estaba creciendo. Quien ofrece explicaciones sin pedírselas, algo esconde. Alicia parecía que algo escondía, aunque no fuera lo que Matilde sugirió, lo cual la hacía todavía más sospechosa.